inquietud. Ahí le pedimos que lo hagan por favor por escrito, por chat, a medida que vayan pasando las charlas, así nosotros con tiempo vamos recogiendo las preguntas y después al final se las planteamos a los disertantes. Les cuento que están con nosotros Gustavo Gesualdo, que es el secretario de Desarrollo Ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires. Está Carlos Yosida, que es el director de Deportes, Clubes y Federaciones de la Ciudad, y Leonora Bauer, que es la directora del programa Buenos Aires Ciudad Activa. Le voy a invitar a Gustavo para que nos dé unas palabras antes de empezar la jornada. Gustavo, a ver si te veo. Sí, acá estoy. Hola Gustavo, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo Bienvenido. estamos? Un placer para mí estar en esta jornada. Quiero primero agradecer a todos por estar hoy acá. La verdad que para nosotros esta, como las otras iniciativas que estamos llevando adelante, son muy importantes para mantenernos bien en contacto con todos los clubes, con todas las federaciones y poder trabajar juntos en una vuelta ordenada y segura a la práctica deportiva, a tener una actividad física que pueda ser desarrollada con seguridad. Y la verdad que nosotros, como todos, estamos muy expectantes de cómo poder hacerlo de la mejor manera. Así que por eso estamos organizando estas charlas. Diego, sos un baluarte en esto de lo que es ciencias del deporte y cómo poder comunicar y trabajar juntos con clubes, con asociaciones, con federaciones y demás. Así que nada más que agradecimiento y la invitación a todos para seguir trabajando juntos para tener este ansiado retorno a la actividad deportiva lo antes posible. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Gracias por tus palabras y por tu apoyo para que todo esto sea posible. Bueno, y seguimos con Eleonora Bauer, que es la directora del programa Buenos Aires Ciudad Activa. Elio. Muchas gracias, Diego. Bueno, bienvenidos a todos. Simplemente una breve introducción. Se acuerdan muchos de los clubes de la Ciudad de Buenos Aires. Empezamos a trabajar muy fuertemente en un programa específico de fortalecimiento de la actividad física en el año 2016, que finalmente era parte de toda una certificación, en donde en conjunto certificamos a la ciudad previamente a los Juegos Olímpicos. Pero más allá de esta certificación y ese trabajo, el eje central de este programa era trabajar muy fuertemente en un programa antisedentarismo, o sea, de cómo promover la actividad física, los hábitos saludables y la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires. Ese programa obviamente continúa. El problema del sedentarismo en la Ciudad de Buenos Aires es un problema, digamos, sobre todo en los chicos, y el movimiento es algo fundamental. La pandemia no hizo más que ponernos sobre la mesa este tema que nosotros con los clubes veníamos trabajando muy fuertemente, y lo puso sobre la mesa porque nos ha marcado la importancia que es, sobre todo para cualquier tipo de virus, pero en este caso, el tener buenos hábitos de movimiento, de actividad física y con un peso saludable, tanto en niños como en adultos, se volvió crítico. Hoy estamos viendo, por ejemplo, en Inglaterra, que está previendo una segunda ola de coronavirus en el otoño de ellos, y que lo que están es lanzando planes a nivel nacional de reducción de peso y de promoción de la actividad física de una manera urgente, porque lo ven como algo crítico para poder enfrentar de mejor forma este contexto actual. Entonces, en esta situación, el programa, digamos, en esto de lo que es Ciudad Activa y el rol de los clubes es fundamental, y es fundamental para que ese regreso pueda ser un regreso ordenado, un regreso cuidado, y que pueda ser sostenible la actividad física de todos los vecinos en el futuro. Así que simplemente eso, muchas gracias, y bueno, estamos todos juntos para trabajar. Bueno, muchas gracias, Elio. Bueno, vamos entonces a dar comienzo a las charlas. Como les contaba al principio, van a ser 4, van a ser 3, donde vamos a presentar estos 3 casos, 2 clubes y una federación. Y previamente vamos a tener una charla con el doctor Federico Torrengo, que es el director médico de Vélez y es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, donde vamos a hablar con él. Él nos va a contar, nos va a dejar algunos conceptos y algunas reflexiones en cuanto a la situación médica con la que nos encontramos
hoy y con la que vamos a tener que a lo mejor convivir durante un tiempo, para que nos ponga en marco un poco el tema de hoy de la jornada. Así que vamos a tener ahora una charla con Federico. A ver, Fede. Diego, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Bien. Bueno, la dinámica de esto va a ser más, yo te voy a ir haciendo como algunas preguntas y vamos a ir tratando de que los conceptos médicos sean a lo mejor, que los podamos bajar a tierra, que sean un lenguaje donde todos podamos entenderlos y que nos puedan servir a todos. Así que un poco la idea de hoy es que empecemos a charlar y que vos nos cuentes cuál es la situación médica hoy y cuál es el futuro en cuanto al COVID. Bueno, gracias por la invitación. Primero la ciudad, saludo a toda la gente de los clubes. Ustedes van a tener una gran responsabilidad a la hora del inicio del deporte en cuanto a cuestiones organizativas y van a jugar un rol, como decía Leonora también, en lo que es la salud de la sociedad. No pensemos en el deporte profesional o federado, pensemos en el recreativo también. Desde ese punto de vista, hay algunas cuestiones que nosotros los médicos, y yo particularmente, más allá de mi función en el deporte, estoy trabajando activamente en el tema de COVID. De hecho, fui un contagiado de COVID hasta hace un mes y medio, fui asintomático en mi hospital, porque estamos en primera línea. Los médicos no nos podemos salir de ese lugar hoy. Y si yo traslado lo que es mi quehacer en el deporte con mi quehacer en el COVID, como decimos nosotros en la trinchera todos los días, uno dice, ¿cómo puede ser que en el peor momento de la pandemia estemos hablando de cuándo abrimos los clubes? Y esto es una cuestión que escapa a nosotros porque tiene que ver con políticas que determinan los estados nacionales, provinciales. Pero la verdad es que hoy estamos en el peor momento de la pandemia. Siempre escuchamos hablar del pico y el pico estamos ahora en el pico. No sé si la semana que viene va a haber más y la otra más, pero el momento del pico tiene que ver con el mes de agosto. Siempre pensamos como un mes para empezar a ver el horizonte, el mes de septiembre. Entonces quizás algunas cuestiones médicas vayan de la mano con el sueño de la apertura de los clubes y de integrar a los deportistas, pero hay otras también van a estar un poco más lejos. Y la verdad es que en esto no hay una sola verdad, hay ejemplos que están pasando todos los días y vamos a ir aprendiendo juntos. Pero este tipo de reuniones nos van a servir al menos para estar preparados. Hay una cosa que creo que va a tener que ser importante porque todos pensamos en los protocolos para abrir los clubes, pero lo que tenemos que tener en claro es que vamos a tener que convivir con el COVID. Así como cada uno lo hace en su casa, en su familia, a la hora de salir a hacer compras o a la hora de ir ir a su trabajo, con todas las medidas nuevas que tenemos, con las esperas, con las colas, con la separación, con la distancia, con los barbijos, con el alcohol en gel y con todo lo que conocemos, tengan en cuenta que los clubes y los deportistas, los entrenadores, una de las cosas que tienen que saber es que van a tener que convivir con el COVID y con lo que significa estar en un ambiente COVID, con toda la prevención y con el riesgo de contagio, y va a haber contagiados. Entonces, esta va a ser una cuestión, no va a quedar otra que convivir con ellos. Entonces, es un poco, no es matemática esto, pero yo médicamente siempre recomendaría ir de a poco, y ahora con Diego vamos a ir hablando de algunos temas seguramente, pero que tengan calma. Esto no va a ser de un día para otro, y creo que se va a hacer un poquito más largo de lo que todos deseamos desde todo punto de vista. Muy bien. ¿Y cuál sería, según tu opinión, la situación médica de hoy con respecto al deporte? Bueno, eso que yo les conté fue una introducción a lo que vamos a ir hablando ahora. Y lo primero es que el resto del mundo fue nuestro espejo durante la pandemia. Nosotros lo vimos cómo se infectaba Europa, Asia, Europa, Estados Unidos, y decíamos que ya iba a llegar. Y esa misma ola viene con el deporte, ya empezó en otros lados y nosotros vamos a ser seguramente los últimos. Y acá tenemos que separar dos cuestiones. Todo lo que está empezando es deporte profesional. Entonces muchas veces
estamos atentos a lo que pasa con el deporte profesional, que por otro lado es la estructura deportiva que más recursos tiene, y otra cosa es el deporte recreativo. Fíjense que muchos deportes que ya comenzaron, el fútbol, el automovilismo, el básquet, el boxeo, el rugby, todos empezaron con protocolos y con burbujas. Basta ver en el resto del mundo los estadios vacíos, la poca gente que asiste en los planteles, las burbujas que armaron en Estados Unidos en los parques de diversiones para el básquet, para el fútbol. Y acá la realidad va a ser totalmente diferente, porque en Sudamérica estamos esperando y recién empezando a ver qué pasa. En ese sentido, ya tenemos la primera fecha en claro que tenemos, tiene que ver con un evento que organiza Conmebol, que es la Copa Libertadores. Estamos hablando de un evento súper profesional, que seguramente más allá de alguno que esté por aquí que pueda estar ligado al fútbol, todo la vamos a ver de lejos, no es para nosotros, es para 6, 7 equipos de Argentina. Hay dudas planteadas con los Juegos Olímpicos y recién están planteados para el año que viene, con lo cual vuelvo a decir, tengamos en cuenta que esto va a ser largo. Y en nuestro país tenemos en claro, y siempre tuvimos en claro, lamentablemente, no por lamentarme, pero sí por una cuestión de que podría tranquilamente organizarse de otra manera, es que hasta que no empezara el fútbol, los otros deportes no iban a empezar. Eso íntimamente siempre lo sabíamos, por lo que significa el fútbol para la gente a nivel económico, y bueno, eso es lo que está empezando a suceder. Desde el punto de vista recreativo, la situación es diferente y ustedes van a estar inmersos ahí a la hora de empezar a recibir deportistas de un montón de deportes federados. Y ahí vamos a tener que tener en cuenta una cuestión. Los calendarios en general en Argentina están hechos de principio de año hasta fin de año. Y no hay todavía, en la mayoría de los deportes, un pensamiento de nuevos tipos de calendario. Con lo cual, una de las cosas que nosotros esperamos es que ojalá el mes que viene, por decir algo, podamos estar ya con muchos deportes empezando a entrenar, pero lo sensato sería que no se organicen competencias en lo poquito que queda del año, que lo que haya sea todo competencias recreativas, de puesta a punto y demás. Salvo que haya una política seria de cambiar los calendarios, y cuando se para habitualmente en enero, nosotros digamos, bueno, como tuvimos un parate largo, se va a competir de enero en adelante. Eso mismo trasladándolo a lo que le pasa en la educación, que va a ser la educación. Entonces, vamos a tener que convivir también con esa incertidumbre de cómo vamos a armar esos calendarios. Acá el rol va a tener, el Estado, va a tener un rol muy importante a la hora de autorizar competencias, sobre todo las competencias recreativas. Y ahí me refiero a lo que son carreras de calle, carreras de ciclismo, de running, me refería a ciclismo, apertura de gimnasios. Y hay que tener cuidado en ese sentido de que haya un tiempo suficiente entre que los deportistas que van a ir a los clubes de ustedes tengan un tiempo adecuado de preparación para recién después empezar a competir. O sea, que no tengamos la presión de las competencias enseguida para que los deportistas no corran riesgos, como vamos a ver un poquito más adelante. Y vos como director médico de un club como Vélez, ¿cómo ves la situación de los clubes? Mira, en los clubes, nosotros en Vélez, y será el ejemplo de muchos de ustedes, nos estamos empezando a preparar para esto, tenemos muchas reuniones. La situación de los clubes es muy difícil, yo no se la tengo que explicar a ustedes la viven todos los días, desde el punto de vista económico y de los distintos desafíos que plantea esta pandemia. Uno tiene que ver con, el primer desafío es tratar de mantener la estructura, todo el mundo trata de pagar sus sueldos, de no perder empleados, de mantener socios, que habrá que hacer un recuento al final del camino de cuánta gente ha dejado de pagar cuotas sociales y cuántos van a volver a pagar cuotas sociales, cómo van a hacer los clubes para volver a tentarlos, cuál va a ser la política para volver a traer gente que seguramente va a estar con los bolsillos flacos, cuántas actividades de las que tienen los clubes van a poder mantener con la capacidad y con las estructuras que tengan. Y sobre todo, además que vamos a tener que adaptarnos a una nueva realidad de los clubes, una nueva estructura post-COVID, donde vamos a tener que convivir con protocolos, donde vamos a tener que tener cambios en las estructuras, sin ninguna duda, como lo vamos a ver más adelante, que lo va a comentar Fernando San José, de cómo prevemos adaptar las estructuras, los espacios de los clubes, porque vamos a tener que tratar de
en lo posible, disminuir el riesgo de que nuestros deportistas y empleados se contagien, pero aún así va a pasar. Con lo cual la situación de los clubes es compleja porque van a tener que pasar por todo esto para finalmente abrir sus puertas. Con lo cual el trabajo en equipo acá va a ser clave porque se te van a plantear un montón de cosas día a día que van a ser complicadas. Bien. ¿Y la situación de los deportistas? Bueno, nosotros ya hablamos en una reunión anterior de lo que significaba el retorno al deporte y ahí se juegan varias cuestiones en las cuales no se los puede separar de la realidad de los clubes. Los deportistas quizás son los más apurados por empezar, algunos tienen objetivos deportivos, otros no saben cuándo van a competir, pero esa ansiedad, la pérdida de forma física, la pérdida de forma deportiva, el riesgo que tienen de volver a lesionarse, con lo cual lo que ellos esperan es poder entrenar y que les den tiempo para ponerse bien. El riesgo de contagiarse, ellos van a confiar en la estructura y en los protocolos que los clubes tengan y cómo los clubes los reciban y los traten el día a día, porque yo me imagino que después del parate que hubo nadie va a querer volver 15 días a su casa contagiado a esperar. Entonces, el riesgo de contagiarse está, se van a contagiar porque nos pasa a todos, porque esto va a durar bastante tiempo más, con lo cual va a haber que convivir con ese temor y acostumbrarnos. La población que hace deportes en general es la del grupo de menos riesgo, por más que sabemos que muchísima gente grande hace deporte. Yo ahí todavía nosotros no tenemos en claro, y ahí sí esperamos las decisiones del Estado, de por ejemplo, si se abrieran los deportes, empezaríamos a abrirse deportes hoy, se dice que el tenis podría ser el primero, y la gran pregunta es si la gente que tiene más de 60 años va a poder ir, porque la gente de más de 60 años hoy le dicen quédate en tu casa, la gente de más de 60 años no, en los trabajos no va. Entonces, la gran pregunta, porque no lo sabemos ni siquiera desde nuestros clubes, es, ¿y la gente que tiene más de 60, por ejemplo, que juega al tenis, que son muchísimos, ¿lo van a autorizar a ir a jugar? ¿El Estado lo va a dejar? Yo creo que es muy importante el mensaje del Estado, si no, porque si cada club va a tener que hacerse responsable de tomar este tipo de decisiones, va a ser problemático. Otra cuestión importante es que además los deportistas van a, no solo a tener el temor de contagiarse, sino ir y contagiar en su casa a sus familias, con lo cual la responsabilidad es grande. Y en esto creo que acá sí va a haber una gran disparidad, porque la estructura de los clubes es totalmente diferente, pero quien tenga mejor organizada un departamento médico o un médico a cargo es el que la va a pasar mejor, porque lo que se van a plantear todos los días son situaciones médicas. Y yo lo que si un club no tiene un departamento médico conformado y depende de la ayuda de algún médico, creo que son 3-4 meses para poder tener un médico a cargo al menos, porque esto va a haber cuestiones de todo tipo que se van a dar día a día y no va a alcanzar con que un profe reciba un certificado de un médico o de otro médico. Si pueden tener un médico que se haga cargo de solucionar todo ese problema, de juntar la información, de ver quién entrena y quién no entrena, se le va a hacer mucho más fácil, si no va a ser realmente complicado el día a día. Bien, bueno, clarísimo. Vos sabés que hay un tema que genera como mucha incertidumbre o a lo mejor muchas dudas, que tiene que ver con los testeos, ¿no? Hay una innumerable cantidad hoy de testeos, a nosotros como que nos bombardean con información y demás. ¿Qué nos podés decir? ¿Cuáles son los testeos más recomendados? ¿Para qué sirve cada uno? ¿Cuál sería el ideal? Bueno, mira, en esto se juntan dos cuestiones, la cuestión estrictamente médica y consejo médico, y en otra cuestión la situación económica de las asociaciones deportivas y de los clubes. Y los ejemplos los tenemos hoy, ayer y desde que empezó el fútbol. El test que hay que hacer para buscar el virus es el que nos sometemos todos, que es el test de PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, donde se detecta el genoma del virus, y eso tradicionalmente se hace por hisopado, como nos pasa a todos, y hoy hay algunas opciones de hacerlo en saliva también, ya con aprobación, con lo cual sería un poco más cómodo que someterse a un hisopado. Pero ese es el test donde vamos a poder saber si tenemos el virus o no tenemos el virus. En contraparte se ofrecen los test serológicos. Los test serológicos son los test de sangre, pinchazo del dedo, como si fueras a tomar una muestra de sangre para controlar glucemia, y eso lo que te mide es anticuerpos.
ya sea agudos, que es la inmunoglobulina M, o anticuerpos ya de más tiempo, que es la inmunoglobulina G, que te sirve para saber si tuviste el virus o no. Con lo cual eso no te detecta la presencia del virus y no te detecta anticuerpos. ¿Cuál es el problema? Es que ese tipo de test tienen errores, hasta un 30 o 40% de errores, que te digan que sos positivo y no lo sos, o que te digan que sos negativo y no lo sos. Entonces, entender de que nosotros vamos a intentar dar seguridad a nuestro club y a los deportistas con un test que tiene una falla hasta un 30-40%, desde el punto de vista médico, ningún médico va a aconsejar que ese sea el test a utilizar. Esto genera controversias que van más allá de las cuestiones médicas específicas, tiene que ver con las políticas que determinan los estados, las asociaciones y también los clubes. Escapa a la decisión médica, el médico va a aconsejar y nada más, y nosotros aconsejamos que sea el test de PCR. Si no, día a día se va a hacer muy complicado. Hay un ejemplo muy claro, nosotros sabíamos que lo iba a pasar en el fútbol, estamos en el grupo de médicos de fútbol, y bueno, fíjense, aún siendo el fútbol el deporte más poderoso, económicamente poderoso, esto no es un sentido de crítica, sí, pero es mostrar las dificultades, y tenía determinado los protocolos con medición de PCR, finalmente la Asociación de Fútbol Argentino decide tomar los test serológicos, que son los que tienen gran cantidad de fallos, y los clubes tuvieron que salir a comprarse por su cuenta, porque son mucho más caros, los test de PCR. ¿Cuál fue el problema? El problema es que los clubes miden su PCR, que te dice si tenés o no el virus, y después cuando se hace el serológico te arroja otro resultado. La diferencia es que ese resultado que te arroja tiene muchos fallos. Y acá empieza el problema de que se encarece todo porque tenés que empezar a repetir test. Pero sin duda que el test es el hisopado. A los clubes que no tienen recursos para poder comprarlos, porque hay que ver cómo uno lo puede hasta negociar con los laboratorios, pero se dice que un test de PCR en promedio vale 5.000 pesos, pero no es lo mismo hacerse para una persona que si vas a hacer para 500 deportistas, obviamente es una cuestión de negociación, de comercio, pero eso escapa a nosotros. Pero sí decirles que se apoyen en el Estado, porque en todos los barrios, en todas las zonas, hay un hospital, hay un centro de hisopado, entonces, bueno, van a tener que jugar con las facilidades que da el Estado para hacer esos test de PCR. No todo el mundo va a tener la urgencia de salir a ponerle su bolsillo a los clubes 5.000 pesos por cada deportista. Hablamos en este caso del fútbol, siendo fútbol profesional. Pero bueno, apóyense en el Estado, porque el Estado testea PCR. Entonces, va a ser muy importante esa ida y vuelta, que el deportista se va a hisopar, que va a volver con un certificado que está hisopado, va a tener un tiempo de aislamiento, después va a venir con un certificado positivo y va a quedar 10 días aislado, o negativo y se va a volver a entrenar. Ahora, ¿quién controla eso? Por eso les hablo que van a tener que tener, si no lo tienen, pero sería muy importante que hagan el esfuerzo de tener un médico a cargo que se haga cargo de todo este ordenamiento, porque día a día, si no, va a ser complicado. Y por último, en la cuestión de los test, y uniéndolo a la situación de los clubes, ojo con las situaciones legales, porque ninguna entidad, ni ningún negocio, ni ningún banco, ni ningún trabajo, a mí ni a ninguno de ustedes, les asegura que se va a contagiar. Pero en ese sentido, nadie va a un lugar a decir, yo vengo acá pues no voy a contagiar. Todos sabemos que no podemos contagiar. Pero es importante porque saber realmente que nuestros deportistas no están contagiados, porque nunca va a faltar que alguien se contagie, vaya a su casa, contagie a su familia, que tenga alguien de grupo de riesgo, y por ejemplo, el abuelo termina intubado en terapia y con chances hasta de morir. Y no va a faltar el que diga, eso yo me lo contagié en el club. Y después, si ven que el club no tomó los recaudos o no se ajustó a los protocolos, hasta puede tener cuestiones legales que asumir. Por lo tanto, es muy importante el registro de las personas que entran al club cada día y en las condiciones que entran. Por eso les hablo que el día a día va a ser complicado y que si bien entusiasmense en abrir, más allá de los protocolos, tengan en cuenta que se va a necesitar de estructura, tengan un médico que pueda tener todo esto chequeado para que el club pueda responder en cada caso. Bien, clarísimo. Bueno, por eso un poco la idea de hoy también de mostrar los protocolos, digamos, de poner de modelo los clubes que tienen como mayor estructura y que pudieron trabajar activamente en el desarrollo
y en la organización de los protocolos. Y antes de pedirte una reflexión final, hay un montón de preguntas acá que llegan para vos, un montón, pero antes del final quería transmitirte unas preguntas que llega, que dice, si sabés o tenés alguna información de para cuándo estaría la vacuna y qué pensás que pasaría con la temporada de verano 2021. En eso, más allá de cosas puntuales que pueda leer, es la información que tenemos todos. Hoy yo escuchaba al ministro de Salud de la ciudad diciendo que esperaba que se tenga antes del invierno del año que viene o de marzo en adelante, con lo cual tengan en cuenta que recién si nos vamos a poder vacunar para esa época o de marzo en adelante, entre que la población se vacune y esté vacunada, nosotros siempre pensábamos y dijimos que esto al mundo le iba a hacer perder un año, desde todo punto de vista, económico, deportivo, educativo, un año. Y lo pensamos de marzo a marzo. Y nosotros creemos que vamos a ir un poquito más lejos todavía. Que seguramente en lo que tiene que ver con el deporte, que va a tener la misma consecuencia que la sociedad, vamos a ir hasta mitad de año, seguro. Y eso lo engancho con lo de la vacuna. Y tampoco sé decirte qué rol o qué situación en cuanto a, como te decía, los calendarios van a tomar las asociaciones deportivas. Es muy importante acá la determinación de las asociaciones deportivas de qué van a hacer, si van a aprovechar el verano para competir o van a dar vacaciones, porque eso no tengo idea. Espero que pueda salir más información con algunos de los disertantes que vienen. Lo que pasa que tampoco es pedirle a los encargados de organizar las actividades en las asociaciones deportivas, decirle qué vas a hacer en el verano y seguramente lo que me dirá, yo no sé cuándo empiezo. ¿Cómo te voy a contestar el verano si no sé cuándo empiezo? O sea, para planificar tienes que tener fechas. Y el primer deporte que tiene fechas es el fútbol. Entonces, vamos a tener que esperar. Yo me imagino que en el verano, si se va a competir, o va a haber vacaciones o licencias, tendrán que ser cortas. Pero no creo que escape demasiado a la realidad que estamos viviendo. Bueno, Fede, muchas gracias por participar, muchas gracias por estar. Sabemos que tenés un compromiso ahora, así que vamos a liberarte y desde todo el equipo de la Subsecretaría de Deportes te agradecemos la participación. Bueno, gracias por la invitación y solamente les quería decir que quizás hablé con un tono serio, yo no soy del todo de este tono, pero tengan en cuenta que yo lo vivo en el club y en dos clubes que participo, y hay una gran ansiedad, por suerte, de poder abrir, porque eso significa que podemos ir adelante, pero créanme que va a ser una gran responsabilidad para todos. No hay que asustarse, me parece que si nos unimos, me parece que los clubes más grandes tienen el rol de ayudar a los clubes más chicos, no tengo duda de eso. Los clubes bien posicionados en los barrios tienen seguramente clubes cerca, me parece que tiene que haber una comunión zonal para poder ayudar a los clubes que menos recursos tienen, no tengo duda de eso. Pero si nos organizamos y trabajamos juntos con el Estado y con las asociaciones va a ser mejor. El que se corte solo, creo que es el que peor la va a pasar. Muchas gracias, Fede. A ustedes. Abrazo. Bueno, seguimos entonces con la dinámica de la jornada. Vamos a invitar al profesor Fernando San José, que es el gerente deportivo del Club Vélez, a que nos cuente, a que nos hable, nos dé su charla con el tema de así se prepara Vélez para el retorno a las actividades. Hola Diego, ¿cómo estás? Quiero dar las gracias a todos los asistentes. Y la verdad que es muy lindo poder compartir conocimiento de lo que nosotros trabajamos en Vélez. La verdad que no es porque Federico esté acá presente, pero la llegada de Federico a Vélez fue una bendición porque no solo es un gran médico, sino un gran docente, un educador. Nos cambió la cabeza a los profesores, nos ayudó en todo el tema lesiones, redujo las lesiones, estamos armando estadísticas, así que bueno, no es solo este espacio de pandemia donde nos relacionamos, sino que además nos ayuda muchísimo a todos los profesores de educación física a trabajar cada vez mejor. Diego, mientras pongo para compartir pantalla, o no sé si me querés hacer alguna pregunta,
yo armé un PowerPoint como para que me ayude a ordenar la charla. Quería comentar antes cuál es el lugar, ¿no?, en el cual estamos ahora parados, porque hablamos de lo que se viene, ¿no?, pero me gustaría hacer una reflexión, porque a veces alguien puede fantasear, ¿no?, un club como Vélez, que muchos, yo sé que es un club grande, y acá hay muchos clubes de barrio que he visto el Club Caballito Juniors. Yo jugué en Caballito Juniors, categoría 67, al baby fútbol. Me dio mucha ternura ver el nombre ahí de alguien saludando de Caballito Juniors. Y a veces las problemáticas son transversales. Y mientras hablaba Federico, iba pensando, cuando arrancó esta etapa, ¿no?, Federico, junto con Alberto Marani, otro gran médico, gran cardiólogo, ellos nos sentaron en una reunión con todos los jefes de áreas, y participó también el vicepresidente y el presidente del club, Sergio Rapizarda, y Federico, me acuerdo, un lunes, dijo: señores, hay que cerrar el club. Y Vélez el día martes, 3 días antes de que se declare el cese de actividades en los clubes, Vélez ya estaba cerrado. O sea que se anticiparon a la decisión del Estado, y argumentando, e incluso recuerdo Federico que se sentó en la punta de la mesa directiva y les explicó por qué había que cerrar el club. Y a partir de ese momento, obviamente, todos, no digo que entramos en pánico, ¿no?, pero tuvimos que ampliar la zona de confort. Yo nunca hablo de salir de la zona de confort, uno no sale de la zona de confort, uno la amplía. Y siempre cuando uno, obviamente nuestros planes estratégicos operativos del año tirados en el tacho de la basura, no lo sabíamos todavía porque pensábamos que iba a ser por 2 semanas, pero siempre cuando uno plantea una nueva estrategia piensa en qué quiere cuidar, ¿no? ¿Y qué quisimos cuidar con nuestra cabeza de profesor de educación física, ¿no? El carpintero arregla todo con un martillo y un clavo. Y lo primero que quisimos cuidar fue que nuestros deportistas no se nos desentrenen. Entonces pusimos a la cabeza a los preparadores físicos, Zoom, Instagram, Facebook Live, las herramientas que teníamos a mano, ¿no? Mucha gente no sabía manejarse en la virtualidad, y en una semana ya estábamos preparados para dar clases virtuales, y lo que estábamos cuidando era la preparación física y la preparación técnica, jugando al hockey en el living de una casa. Después pasamos por otra etapa, que fue la de cuidar al socio. Veíamos que esto iba más largo, ¿y qué queríamos cuidar? La verdad, el vínculo con el socio. Hacer actividad física, pero comenzamos a hacer otro tipo de actividades, más recreativas y demás. Y la verdad que en esta última etapa, fundamentalmente estamos muy atentos con los colapsos, con cómo le está pasando a la gente en esta pandemia, con estar cerca de las familias, estamos haciendo eventos más familiares, y la verdad estamos cuidando no solamente al socio como un capital del club, sino también la salud psíquica, y al mismo tiempo escuchaba a Eleonora hablar de esta. El otro día Alejandro Lanari lo definió como la pandemia encima de la pandemia, ¿no? La obesidad, donde yo creo que hoy dentro de su casa un chico debe caminar 200 metros como mucho, en todo el día. Y bueno, nos vamos a encontrar con una población, yo creo que excedida de peso, desentrenada, y hoy estamos cuidando eso, ¿no? Y recalculando en cómo vamos a retornar la actividad física. Dentro de esto que vamos a tener que surfear entre el entusiasmo del deportista, ¿no? Leía en el chat algunos: estoy desesperado por volver a entrenar, esto, el otro, y los profesores diciendo: cuidado, cuidado con las lesiones, cuidado con el entusiasmo, cuidado con las cargas de entrenamiento. Bueno, dicho eso, en este momento nos encontramos nosotros en la fase normativa, pasando a la fase de capacitación e información. Acá se me ocurrió, cuando vimos que en algún momento teníamos que empezar a preparar la salida del club a la vuelta, a ponerse en marcha, que por otro lado, hablamos con muchísimos clubes, tenemos un chat
de clubes, donde estamos todos los directores o gerentes deportivos de AMBA, y se empezaron a sumar clubes de la ciudad de Rosario y de Santa Fe. Somos 29 clubes que hoy estamos agrupados, tratando temas transversales, y lo que notamos es cierta parálisis en los clubes, ¿no? Es como que como que quedamos como en espasmo. Estos son algunos resultados. Mi Google que se activa cuando hablo. Bueno, y lo que vemos es que vamos a tener que romper el hielo, ¿no? En esto de el tenis parece ser el que va a ser punta, el fútbol en el caso de los clubes de AFA. Pero bueno, fundamentalmente arrancamos por una fase normativa. ¿Y qué es esa fase normativa mientras que estamos en cuarentena? Lo primero es, recorrimos el club, diseñamos un mapa de riesgo. ¿Qué quiere decir recorrer el club? Todos conocemos el club de memoria, pero es volver a aprender el club. Porque el área que era un área de descanso, un área donde los papás se juntaban, una tribunita y demás, hoy es un sitio de riesgo. Un gimnasio cerrado, que era un lugar confortable, donde no nos mojamos, donde los deportes indoor no sufren las inclemencias del tiempo, hoy es un lugar con mayor riesgo que un área al aire libre. Los senderos que son demasiado angostos dentro del club, tenemos que cuidar los sentidos de circulación. Entonces, tratar de generar caminos de ida, de vuelta, donde la gente no se cruce. Empezar a ver los lugares que tienen puertas, en lo posible dejarlas abiertas o directamente quitarlas. Es decir, lo primero que hicimos fue un mapa de riesgo que nos llevó a una clasificación, no solo de las actividades, sino de la infraestructura. Después pasamos, y esto lo hicimos junto, en este caso de Vélez, junto con el departamento médico, con Federico, a diseñar el protocolo y lo que nosotros llamamos los manuales de procedimiento. ¿Qué diferencia hay entre los protocolos y los manuales de procedimientos? Los protocolos es lo que todos conocemos, ¿sí? Que hoy están muy difundidos, la mayoría de las instituciones han hecho sus protocolos, hemos recibido también protocolos provenientes de municipios o del Estado, e incluso cada federación generó su propio protocolo. Pero ¿qué sucede? Cada instalación tiene una particularidad. Una puerta, un cuarto de materiales, una columna, un espacio que es más fácil de tocar, o material o instalaciones que son sensibles al manejo de todos. Por lo tanto, nosotros lo que le propusimos a cada coordinador de cada una de las disciplinas del club es armar un manual de procedimientos específico. Es decir, el material deportivo está en un jaulón y el jaulón tiene un candado. Bueno, ¿quién va a manejar el candado? ¿Quién va a sacar el material? ¿Cómo vamos a disponer el material? Cuando el socio llega, ¿dónde deja los bolsos? ¿Vamos a disponer de sillas para que la gente se pueda cambiar el calzado? ¿Hay que higienizar esas sillas? Bueno, todo eso responde a lo que sería el manual de procedimiento específico diseñado para cada espacio deportivo del club, que se diferencia del protocolo que habla más de generalidades, de procedimientos, no solo en el deporte, sino en la estancia, en el club, que ahora más adelante lo vamos a ver. De ahí pasamos a la fase de capacitación e información, que tiene que ver con lo que ya empezamos a hacer, que es, generamos un comité de crisis. Ese comité de crisis es un comité integrado por todos los jefes de las áreas del club, la gerencia general, obviamente el departamento médico, el departamento de deportes, el departamento de fútbol, recreativo, el área de marketing, recursos humanos, el licenciado en seguridad e higiene, el área de compras, el área de seguridad. Todos los sectores estamos trabajando con reuniones semanales donde analizamos las diferentes problemáticas y ahí se proponen las soluciones que sean factibles y viables. Por supuesto, lo que tenemos planificado es una capacitación del personal, donde los protocolos y los manuales de procedimiento, todo el personal del club lo tiene que saber como el himno nacional. Pero además, esa capacitación
tiene que ver con capacitación de parte del área de psicología, de parte del área de medicina del deporte, de parte del área de nutrición, donde vamos a salir también con información y educación del asociado del deportista. Porque lo último que queremos es que el deportista se acerque al club y in situ conozca las normas. Por lo tanto, a través de los medios que estamos utilizando ahora, que es la página web del club, los Instagram, los Zoom, lo que vamos a hacer es salir con una campaña de información al asociado acerca de las nuevas normativas sobre esta nueva normalidad en la institución. Por lo tanto, lo que queremos es preparar a los deportistas, pero no solo para su comportamiento en el club. Y acá tiene que ver con la tercera fase, que es la fase de implementación, donde nosotros consideramos, y sé, Diego, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está en el mismo sentido, pensando en este nuevo rol del profesor de educación física como un agente sanitario, como un agente educador, porque lo que estamos convencidos, que no solamente nosotros vamos a tener que velar por la práctica y la aplicación de los protocolos y porque se cumplan las normas, sino también para educar a esos deportistas y a sus familias, porque a diferencia de la educación formal, a los clubes vienen las familias. No van a poder ingresar ahora, pero nosotros conocemos al papá, a la mamá, a los hermanos, tenemos llegada a las casas. Por lo tanto, los profesores van a evangelizar esos protocolos, pero también lo que pretendemos es educar a la gente para que no solo respete los protocolos dentro de la institución, sino que también durante las otras 23 horas que no está en el club. Porque si no, no tiene sentido que se cuiden una hora dentro del club y después afuera hagan un desastre. Por lo tanto, estamos convencidos que nuestro rol en los clubes como educadores es trascendental para poder seguir ayudando al Estado a que la gente se concientice sobre el respeto de las normas protocolares para cuidarnos entre todos, para poder recuperar esto que dijo Federico, nuestra vida, que vamos a tener que convivir con el virus, por lo menos por unos meses más, hasta que mejoren los tratamientos o haya una vacuna efectiva. Bueno, cuando les hablé de esto del mapa de riesgo y demás, acá este cuadro, bueno, quedó chiquito, pero está a disposición. Vélez en su página web tiene el protocolo a disposición de todos. Entran a www.velezarfiel.com.ar y van a tener a disposición el protocolo donde está esta tabla, que nosotros lo que hicimos con el departamento médico fue diseñar dos tablas, una de riesgo de la infraestructura y otra de riesgo de los deportes. Los deportes tienen un riesgo por su práctica en sí, pero que está combinada con el riesgo de las instalaciones. Por lo tanto, un deporte indoor que lo llevamos al aire libre, estamos bajando su índice de riesgo. Y si un deporte que es de conjunto lo transformamos en una práctica individual, estamos llevando el riesgo alto a un riesgo moderado. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que muchos deportes que se consideran de riesgo por ser de conjunto e indoor podrían volver a la práctica deportiva si lo llevamos a condiciones de práctica individual para su inicio y además en espacios abiertos. Después dependerá de cada institución qué cantidad de metros tiene para poder desarrollar la actividad deportiva. Pero para dar una idea, nosotros hemos calculado trabajar por burbujas de 6 deportistas, donde en un principio trabajarían en forma individual, trabajando la técnica individual, sin elemento, para luego pasar con elemento, pero para que se den una idea, en una cancha de hockey sobre césped, que aproximadamente tienen unos 5.000 metros cuadrados, nosotros tenemos pensado activar la actividad con aproximadamente 24 deportistas a 30 deportistas como mucho. De esa manera pensamos comenzar, primero con práctica individual y metodológicamente ir desde los ejercicios analíticos a los ejercicios o las ejercitaciones situacionales, ¿no? Y de juego. Por otra parte, lo que diseñamos es un protocolo, donde aquí tienen un resumen, donde directamente le decimos al socio qué es lo que tiene que hacer ya antes de venir al club. Donde
lo que pretendemos es que se tome la temperatura axilar, ya que el área médica nos ha comentado que el termómetro, la pistolita de infrarrojo, tiene sus fallos porque toma la temperatura de la piel, y si alguien estuvo expuesto al frío nos puede dar índices que no son confiables. Por lo tanto, sería bueno que el socio antes de salir se tome la temperatura axilar y lleve un registro de su temperatura. Preparar 2 mudas de ropa, porque no va a haber vestuarios, llevar al club lo indispensable, un kit de higiene y cuidado personal que después lo vamos a ver, los elementos deportivos en un bolso aparte para no contaminar la ropa cuando guardamos el palo de hockey, la raqueta de tenis o la pelotita, poner los elementos de lavarse las manos antes de salir, recogerse el cabello, aquellos que tengan el cabello largo, o las mujeres, evitar el transporte público dentro de lo posible, si podés venir caminando al club mejor. Si tenés que venir en auto, si no sabés manejar, bueno, que te traiga la persona indispensable para venir. Si tenés hermanitos chiquitos, bueno, tendrán que venir con vos. Y no desviarse del trayecto de casa al club y viceversa. Es decir, no pasar para hacer un trámite bancario o algo que te pueda exponer para contagiarte y traer el virus al club. Durante el desarrollo de las clases, los deportistas deben asistir respetando su horario estrictamente para evitar aglomeraciones en la entrada del club. Lo que recomendamos es que si vamos a diseñar horarios que tengan 15 minutos entre la salida de unos y la llegada de otros, cada uno sabrá cuántos ingresos tiene, cuántos egresos habilitados en sus instituciones. Verso es una institución muy grande, pero las instituciones de barrio muchas veces se ingresa por una sola puerta, entonces les recomendamos tomar los tiempos para que no se choquen en los ingresos. Obviamente usar barbijo durante toda la permanencia, el trayecto, ¿no? Para hacer actividad deportiva. Se recomienda que un docente los espere en la puerta y los conduzca hasta el lugar de práctica deportiva, respetando siempre la distancia social. Por lo tanto, el docente tiene que velar por el orden durante los traslados, y en cada inicio de clase, el docente va a dirigir la higiene de manos, la higiene de los elementos deportivos, porque nosotros calculamos que las instituciones no van a poder poner un empleado de limpieza para higienizar todos los elementos deportivos en cada una de las instalaciones. Sería costosísimo, aún para los clubes que tienen un caudal económico importante. También va a llevar adelante un protocolo de preguntas a los chicos a modo de declaración jurada. La verdad, está en discusión, y esto Federico Torrengo hizo una fuerte recomendación, con esto de llenar un protocolo de preguntas en el ingreso, porque nos llevaría a manipulación de hojas de papel, lapiceras en común con todos los socios. Entonces, estamos pensando en un sistema online como la aplicación Cuidar, ¿sí? Al mismo tiempo, el profesor va a tomar lista, porque es fundamental que el profesor lleve un registro diario de los alumnos que estuvieron en cada una de las clases. Por otro lado, lo que recomendamos es que los docentes no estén con demasiados grupos, a lo sumo con 2 grupos, y que tomen una distancia más que la recomendada. ¿Por qué? Porque el docente es el factor común con todos los grupos. Si el docente se contagia y contrae el virus, a partir de ahí tenés que poner en cuarentena a todos los deportistas que estuvieron en contacto con él. Por eso consideramos que la distancia no tiene que ser estrecha por parte de los profesores. Por supuesto, durante el diseño de los entrenamientos siempre tiene que velar porque el desarrollo de la clase se produzca dentro de las normas vigentes protocolares para llevar la actividad deportiva adelante, y evitar las charlas técnicas al finalizar los entrenamientos. Una costumbre de todos los entrenadores, sentarlos, agruparlos. No, va a haber que hacerlo por los medios virtuales como lo venimos haciendo ahora. Terminó el entrenamiento, una elongación suave y directo a casa. Durante la permanencia del club, ¿qué le recomendamos al asociado? Mantener la distancia social y la distancia deportiva. ¿Qué es la distancia deportiva? La distancia deportiva es una distancia mayor a la distancia social, que se determina en 1,5 metros, 2 metros. La distancia deportiva depende del desarrollo de la actividad, pero se considera entre 4 y 8 metros. ¿De qué va a depender de eso? De la velocidad que desarrolla el deportista, de cuánto exhale, porque eso genera una nube que el deportista que viene detrás la puede inhalar.
Por lo tanto, si hacemos atletismo y tenemos una pista atlética, vamos a pedirle a los deportistas que estén por lo menos a 10 metros de distancia, que usen el carril de al lado, que no se pongan en línea, evitar que corran cruzado y demás. Por ejemplo, el otro día estaba mirando una publicación donde hablaban de que si uno lleva un trote suave, una persona debe mantener una distancia superior a los 5 metros. Y si, por ejemplo, fuera un ciclista, una distancia de 20 metros se habla. O sea que los ciclistas, que irían uno detrás del otro, deberían ir a 20 metros de distancia. Mantenerse con el grupo asignado siempre, no romper esas burbujas que fueron asignadas por los profesores, evitar tocar picaportes, molinetes, cualquier elemento de las instalaciones que no sea indispensable para la práctica. No quitarte los guantes u otros elementos con los dientes, los arqueros, los jugadores de hockey, no salivar el piso, no salivarse las manos para lograr mayor adherencia, para tomar una pelota, ¿sí? No arrojar los residuos al piso, especialmente pañuelos descartables, usar los cestos, evitar en lo posible, y esto tiene que ver con el diseño de los entrenamientos, que el deportista toque la red de tenis, o toque el palo del arco, o las redes, y demás, porque esos pasan a ser elementos que después hay que desinfectar o que pueden generar posibles contagios. Usar siempre una botella personal, hay que terminar con la cultura del bidón, ¿sí? Porque de acá para toda la vida. Tenemos que erradicar el bidón de agua en común. Y al finalizar la clase, guardar los elementos de uso deportivo en una bolsa o compartimento aparte, si lo pueden higienizar, mejor. Higienizarse las manos, retirarte apenas termine la clase, no vincularse con los compañeros fuera de las instalaciones, porque si no estamos rompiendo el protocolo, ir directo a tu casa sin desviarte, dentro de lo posible evitar el transporte público, aunque te encuentres autorizado, utilizar el barbijo durante todo el trayecto. Y al regresar a tu casa, sacarte el calzado, si no lo hiciste al retirarte del club, desinfectar los elementos, si no lo hiciste en el club, lavarte las manos con jabón, las técnicas ya son más que conocidas, ducharse, cambiarse ropa y tomarse la temperatura axilar nuevamente para llevar ese registro que recomienda el departamento médico. En Vélez recomendamos este kit de higiene personal, que es alcohol en gel o líquido diluido al 70%, toalla de uso personal que te va a servir también para higienizar los elementos, barbijo y guantes descartables que lo dejamos como elemento opcional. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fer. Un pequeño comentario. Hay muchos comentarios por el chat que dicen que para los clubes de barrio quizás sea imposible o muy dificultoso poder implementar un protocolo que tenga tanto desarrollo, que a lo mejor requiere recurso humano, infraestructura y demás, y a lo mejor clubes chicos no lo tienen. Pero nosotros un poco lo que quisimos, y el motivo de esta presentación, es mostrar un protocolo bien desarrollado, un equipo de trabajo bien conformado, para que sea inspiración y para que los clubes más chicos puedan, de alguna manera, adoptar estas ideas, este diseño de protocolo a sus clubes, a sus necesidades y a lo que tengan posibilidad de hacer. Sabemos que no es fácil poder implementar un protocolo con tanto nivel de desarrollo, pero sí creo que es importante que todos lo conozcan, que todos lo vean, que todos sepan cuál sería el funcionamiento ideal y que cada uno pueda adoptarlo en sus clubes o en sus instituciones en la medida que tengan los recursos o las posibilidades. Así que, bueno, gracias, Fer. ¿Querés hacer algún comentario? Ahora sí, estoy desmuteado. Sí, realmente te escuchaba, Diego, y nosotros muchas veces hablamos con instituciones también más pequeñas, y estoy de acuerdo con vos, Diego, que esto es una línea, no una recomendación, pero tengan en cuenta que lo que tienen que concientizar es a los socios para que colaboren, ¿no? Y esto nos pasa también en Vélez, nosotros no podemos tener un empleado para que limpie cada uno de los elementos, y bueno, eduquen al socio, que el socio colabore,
que el socio limpie los elementos, cuando terminan de hacer la práctica deportiva, realizar la higiene y demás. Yo creo que el protocolo es aplicable. Nosotros hemos tenido contactos con gente de Rosario Central, de Newell's Old Boys de Rosario, que en Rosario ya están haciendo práctica deportiva, y la verdad la primera semana parecía que complicado, pero después la gente se adaptó y las cosas empezaron a fluir, y cada vez el protocolo se pudo llevar con más eficiencia. Entonces yo lo que les diría que no pierdan esperanzas, que sí tengan como prioridad cuidar la salud del socio. Si necesitan 15 minutos más entre actividad y actividad para preparar las instalaciones, háganlo, pero eduquen a la gente, considérense agentes educadores y van a poder volver a la práctica deportiva. No es tan difícil. Bueno, muchas gracias, Fer. Vamos a seguir con la próxima disertación, que va a estar a cargo de Gustavo Pisos, que es director de Deportes Federados del Club Comunicaciones, que también lo va a acompañar el doctor Claudio Croci. Así que, Seba, te pido por favor si podés habilitar el micrófono de Claudio también. Gustavo nos va a hablar sobre conceptos y criterios para el desarrollo de protocolos en los clubes. Hola, buenas tardes. Hola, Diego. Bueno, en principio agradecimiento a la Subsecretaría de Deportes por esta oportunidad de mostrar un poco lo que hemos estado haciendo y lo que queremos transmitir. En continuidad con lo que decía Fernando y este comentario que hiciste vos, Diego, ahora, nosotros, Club Comunicaciones, somos un club con dimensiones grandes, pero no dejamos de ser un club de barrio, en términos de población y en términos de posibilidades o estructura económica y organizativa, con lo cual yo preparé una presentación que ahora la voy a compartir. Donde la presentación está dividida en dos partes. La primera tiene que ver con establecer algunos conceptos y criterios en relación a lo que es el diseño de los protocolos. Mucho se ha hablado respecto de estos protocolos, hay muchos protocolos dando vueltas, y la idea era clarificar un poquito los conceptos y criterios. Y la segunda parte de la charla, en la que me va a asistir el doctor Claudio Croci, que es nuestro director médico, expresar un poquito cómo es la bajada que nosotros hicimos a nuestra propia realidad institucional de estos conceptos y criterios para ayornarlos a lo que vivimos. Quería empezar con una frase que me pareció pertinente, porque lo que nosotros estamos viviendo como sociedad es un proceso de cambio, ¿no? Muy importante, y esto penetra directamente en las pequeñas sociedades que son los clubes. La vida social es el resultado de un proceso vivo y en permanente cambio, lo que origina la producción constante de desajuste y reequilibrio. Se modifican hábitos y actitudes, unos intereses sustituyen a otros, cambian las expectativas y las motivaciones de las personas, y se modifica la significación que otorgan tanto a sus propias acciones como a la de los demás. Esta frase es de Manuel García Ferrando, que es un precursor de la rama de la sociología, que es la sociología del deporte, por lo menos en habla hispana, y me pareció marcar algunas palabras de esta frase como desajuste y reequilibrios. O sea, la pandemia nos desajustó como sociedad y hay que reequilibrarnos. Necesariamente hemos sido empujados a cambiar hábitos y actitudes. Las expectativas y las motivaciones de las personas cambian en esta instancia, y lo más importante es que se le está dando una significación muy importante a nuestras propias acciones respecto de las de los demás, ¿no? Nos tenemos que cuidar nosotros y además tenemos que cuidar a los demás. Eso es muy importante, y lo quiero llevar al tema de la socialización deportiva, que es el proceso que desarrollan las personas en su interacción en el entorno precisamente en lo que nos compete en este tema, que son los clubes, precisamente. En esa instancia de socialización, los individuos reciben estímulos, los interiorizan, los canalizan a través de experiencias y aprendizajes que le da la práctica deportiva, para hacer modificaciones en sus conductas y sus hábitos, por lo menos en relación
a los demás integrantes de esta pequeña sociedad que son los clubes. Como célula de socialización primaria tenemos a la familia, y como una célula de socialización secundaria, así como puede ser la escuela u otros ámbitos, tenemos al club. ¿Qué hacemos entonces con la aparición de este bichito? Respecto de la socialización primaria en la familia, con pautas e indicaciones que se establecen dentro de la familia es suficiente. En cambio, por la complejidad de la asociación que hay en el club, en esta sociabilidad secundaria que tenemos en el club, es muy importante tener los protocolos para poder superar estas consecuencias que son a nivel global de la sociedad que tenemos dentro del club. Una siguiente frase que me pareció muy importante, Carlos Matus es el precursor de lo que es la planificación estratégica en las instituciones. Planificar no es otra cosa que el intento del hombre por crear su futuro y no ser arrastrado por los hechos. En eso nos tenemos que preparar en esta instancia dentro de lo que son los clubes, sea cual sea la dimensión que tienen los clubes. Matus introduce un nuevo concepto respecto de la planificación estratégica, que es el plan estratégico situacional. Esta situación del COVID nos pone en una situación que nos marca un tiempo en la cual tenemos nosotros que superar la problemática que presenta. ¿Qué es el plan estratégico situacional? Es un cálculo situacional sistemático que presupone previsiones, organización, coordinación de esfuerzos y control de acciones y sus resultados. Esto es un poquito lo que recién hablaba Fernando respecto de la concientización de la sociedad y la participación de la sociedad, no solo en la puesta en marcha del protocolo, sino en revisar su cumplimiento en forma permanente. ¿Qué es un protocolo? Es un reglamento, conjunto de instrucciones que se fija por tradición o por convenio. Tengo varias acepciones para poder internalizar bien este concepto. Puede ser un documento o una normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos procedimientos, hace referencia a conductas, reglas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas situaciones, como puede ser, por ejemplo, esta del COVID. Y que las personas en una determinada sociedad, que es el club, deberán conocer y respetar en ocasiones específicas. Acá aparece señalada la palabra proceso, como hemos visto en presentaciones que hicimos en semanas anteriores. Es una secuencia detallada de un proceso de actuación. ¿Por qué señalo esta palabra? Porque el hecho de tener un protocolo no es todo. De hecho, en esta secuencia del proceso, donde hay diferentes etapas, y recién Fernando señalaba cómo han sido las etapas que ha pensado Vélez, estas son las etapas que ha pensado Comunicaciones respecto al protocolo, y finalmente lo que yo quiero ir viendo es cada una de esas etapas, cómo se van expresando. En principio, el protocolo necesariamente tiene que ser integral, o sea, tiene que tener dentro de sus conceptos todas las cuestiones que surjan de la vida social del club. O sea, un club no es simplemente un centro deportivo donde va gente a hacer deporte, sino que también hay vida social, también hay interacción entre las personas. Es muy importante que justamente sea integral. Es muy importante tener anticipación, que el protocolo sea particular y específico, particular para todas las competencias en las cuales tiene que regular, específico porque cada club tiene una situación o es un mundo diferente, tenemos que tener conocimiento de todo lo que sucede, y es muy importante que es una instancia de toma de decisión para las autoridades del club hacia la comunidad, y que la comunidad lo tiene que internalizar de esa manera. El protocolo debe ser muy completo. Nosotros en Comunicaciones hicimos un protocolo completísimo, al día de hoy tiene más de 75 hojas, contempla todo lo que tiene que suceder, pero a la vez tiene que ser sencillo de comprender por todos los que van a participar de él, ¿sí? En esta etapa estamos ahora, donde estamos internalizando dentro de la sociedad del club la información que está dentro del protocolo, la estamos socializando, estamos trabajando con todos los actores que hay dentro del club para que empiecen a interpretar cuál es esta nueva situación de normalidad, cómo hay que comportarse en ella, y lo más importante, que la internalicen y se hagan parte, se sientan parte de estas nuevas conductas que se van a generar.
Acá hablamos de lo que habló Fernando antes, que son los manuales de procedimiento, que es un poco la bajada de todos los contenidos del protocolo a cada una de las áreas y de los actores específicos, y que va de la mano de la etapa de la capacitación. Nosotros estamos trabajando ahora en todo un sistema de capacitación digital. La idea es hacer capacitaciones online, autoejecutables, o sea, como cuando uno va a hacer el registro de conducir, que mira un video instructivo y tiene que ir superando las etapas que indican que ha tomado los conocimientos adecuados y finalmente acredita su participación en esta capacitación en relación a certificar que estuvo participando. En esta etapa de los manuales de procedimiento y la capacitación, es importante que estén bien claras cuáles son las conductas y las tareas de cada actor, cuáles son las políticas de calidad que se le quiere dar a esas tareas y a esas conductas. Tiene que ser muy descriptivo cada manual de procedimiento respecto de la organización de las actividades, las responsabilidades de cada uno, quiénes son las autoridades que tienen que controlar que esto suceda, y la interacción que ocurre entre las autoridades y los actores. Y es muy importante que se definan los objetivos y las estrategias de cada una de las acciones, documentados y con referencia. Y por último, la etapa que viene ahora, que es el gran desafío, que nos va a llevar mucho tiempo, nos va a representar un proceso largo y que va a perdurar mucho en el tiempo, por lo menos hasta, como decía el doctor Torrengo, aparezca la vacuna. En esta etapa es muy importante identificar cuáles son los problemas que van sucediendo a esta nueva organización, optimizar cada vez más estos procedimientos y rediseñar y adaptar en la medida que se vea que aparecen errores o problemas. Bien, ahora introduciéndonos directamente en lo que nosotros estamos preparando en comunicaciones, es importante señalar en este punto que este protocolo fue diseñado desde la parte técnica y operativa del club, con el doctor Croci a la cabeza, desde el Departamento de Deportes, Intendencia y el Departamento de Seguridad, pero ha sido un trabajo en equipo, un trabajo conjunto, tanto con las autoridades del club como con el comité asesor de socios que nosotros tenemos, y con cada una de las actividades hemos interactuado y lo hemos diseñado y lo vamos a editar todos juntos. Tenemos una fortaleza como institución, somos un club que está bastante acostumbrado a las crisis, con lo cual eso nos fortalece mucho a la hora de enfrentarnos a esta situación. Y dentro de lo que son las consideraciones generales que ahora vamos a ver, hay tres aspectos que nosotros consideramos fundamentales, recién nombró Fernando también en la presentación del Club Vélez Sarsfield, que son, uno, tenemos que convivir con el distanciamiento social y deportivo, tenemos que considerar que la higiene de los espacios deportivos es fundamental y tiene que tener más frecuencia que lo habitual, y el hecho de la circulación dentro del predio y del uso de los espacios deportivos del predio es muy, pero muy importante. Estos tres aspectos son los que nos enfocaron en pensar cómo diseñar el protocolo de comunicaciones para poder convivir con el COVID. Bien, vamos ahora, las placas que vienen las voy a tratar de pasar rápidamente. Los criterios que hemos tenido para la implementación son, en principio, utilización de espacios deportivos en franjas horarias reducidas, grupos de trabajo reducidos en relación a lo que es el aforo de cada uno de esos espacios, que está determinado, como bien dijo mi colega Fernando, respecto de la dimensión del espacio, si es cubierto, si no es cubierto. Los entrenamientos o estímulos deportivos tienen que darse en tiempo reducido. El retorno a la forma deportiva, a la actividad deportiva, tiene que ser paulatino. La incorporación al protocolo por parte de terceros, para nosotros comunicaciones, es muy importante porque hay muchas instituciones y colegios que asisten al club a desarrollar actividades. En ese sentido pensamos que el protocolo de terceros tiene que venir el tercero con un protocolo propio que tiene que adaptarse o ir de la mano con el nuestro, por ejemplo. Después, como criterios, reincorporación gradual de los deportistas por edad y nivel formativo. Esto es muy importante. Nosotros, ahora lo vamos a ver con más detalle, pero establecimos algunas fases dentro del protocolo en el club. En principio, podrían volver deportistas mayores de 15 años y federados. Luego sería el tiempo de los deportistas de menos de 14 años y no federados.
y por último el resto de los socios. Ese es el esquema que nosotros tenemos pensado. Por supuesto que todo esto va a estar determinado por cómo la ciudad y las autoridades sanitarias, tanto de la ciudad como nacionales, vayan instrumentando o implementando las etapas. La reincorporación tiene que ser sectorizada, no todos los sectores a la vez. Un poco esto para distribuir la capacidad de recursos que tiene el club. Y esto va a estar de la mano de la alternancia de cada uno de esos sectores de funcionamiento. Y los mayores de 60 años van a estar siempre supeditados a la normativa nacional y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y eso es muy importante. Vamos a pedir aptos físicos obligatorios, la renovación de los aptos físicos obligatorios con características que tengan que ver con el COVID. Ahora seguramente Claudio va a hacer algún comentario al respecto. Vamos a pedir un documento firmado de consentimiento, que en el caso de menores va a ser firmado por los padres o declaración jurada. Todos van a tener que tener la aplicación Cuidar. Y vamos a manejar la virtualidad, que también hemos sabido aprovechar en este tiempo de pandemia, como alternativa pedagógica, un poco para reducir la presencia en el predio, y otro poco para dar alternativa a quien aún no puede incorporarse. No pude hacer el acto físico, bueno, no importa, tenés la clase virtual donde podés hacer por lo menos una parte de la práctica deportiva. Y el plantel docente, como planteaba Fernando, como monitor del cumplimiento del protocolo o como nuevo agente sanitario. Criterios que todavía tenemos por definir, tratamiento y procedimiento ante casos detectados, qué vamos a hacer con los padres, acompañantes y los socios que no son deportistas, cómo va a ser su circulación dentro del predio y la sectorización de las actividades que desarrollen. El punto gastronómico, estamos trabajando con los concesionarios para que ellos ya tienen su protocolo específico, pero cómo coordinar esto con la actividad deportiva y los movimientos que se produzcan en el club a partir de esta nueva situación. Lo que hablaba antes de la capacitación y los instructivos que van a ser con certificación online, y lo que respecta a las responsabilidades cuando se active el protocolo nacional ante algún caso detectado y cuál es la conducta que hay que tener dentro del predio, ¿no? Por supuesto. Respecto de los recursos, pensamos en todo esto, pero la práctica nos va a decir qué es lo que es útil, qué es lo que no es útil y qué es lo que nos sirve para tomar las medidas que tenemos que tomar. Vamos a tener un incremento en el personal afectado al control de accesos, por eso es que vamos a sectorizar y vamos a abrir los accesos en determinados horarios para que esto no genere una erogación muy superior por lo menos a la que estamos acostumbrados. Vamos a tener también un incremento en los circuitos y el personal de limpieza. Tenemos que sistematizar el mantenimiento higiénico y el control del mismo en cada uno de los sectores, por eso los manuales de procedimiento para cada sector. Y nuevamente el aspecto de la capacitación del personal y de todos los participantes. Estamos pensando en arcos o cabinas sanitizantes para los accesos, torres sanitizadoras que ayuden a desinfectar los sectores y que no haga falta hacer una limpieza tan profunda, sino que con una limpieza rápida y apropiada después de cada una de las prácticas, con estas torres sanitizadoras se pueda intensificar lo que es la desinfección. Felpudos sanitizantes para el calzado en los accesos y en cada uno de los accesos a los sectores de práctica deportiva, las pistolas también para los accesos por el control de temperatura y mucha y profusa cartelería y señalética para lo que es la difusión de estos protocolos, además de los manuales de procedimiento que todo el mundo va a tener que manejar. Alcohol en gel y dispenser, jabón líquido y dispenser, artículos y elementos de limpieza y desinfectación, y barbijos descartables como para tener la posibilidad de ofrecerle al socio de ser que no ha traído en su kit el barbijo apropiado, o para algunas prácticas de algunos deportes en particular que así lo ameritan. Esto, como decía Fernando, los clubes, todos tenemos que aprender de todos en esta situación. Esta caracterización de los espacios deportivos conceptualmente ha sido tomada del modelo que diseñó Vélez Sarsfield. Lo que en esta tabla ustedes ven es una adaptación de esto a nuestros propios espacios como club. En el lado izquierdo ven las columnas, la columna que indica azul y rojo, que tiene que ver con los sectores que ahora vamos a ver. La columna central, la de nivel de riesgo, tiene que ver con estos criterios que presentaba Fernando respecto de cómo se desarrolla esa práctica deportiva. Y
cada espacio descifrado dentro de lo que es su superficie en metros cuadrados. Eso nos da más o menos el aforo que tiene cada uno de los espacios. Acá en las referencias ustedes ven CMD, que sería la cantidad máxima de deportistas por turno, y CMT, que es la cantidad máxima recomendada de docentes en cada turno de entrenamiento en cada uno de esos espacios deportivos, ¿sí? Esto es específico de nuestros espacios deportivos del club, es un poco la aplicación de esa tabla que había mostrado Fernando con tan buen criterio desarrollada en Vélez. Bien, respecto de los contenidos, estos son los contenidos propios de ese gran protocolo que tenemos de 70 hojas, digamos, sería el índice, conceptos y criterios generales, finalidad, ámbito de aplicación, objetivos, reglas de las medidas, actuación y prevención. Medidas preventivas en las instalaciones, con todos sus capítulos, información para los participantes, que esto es muy importante, la organización de las actividades respecto del aforo, respecto de los accesos, respecto del uso de los sectores sanitarios asignados, criterios sobre la estructuración de las prácticas, tablas de medida de riesgo y aforo de los espacios. El capítulo E, que indica lo que son las fases de aplicación, que ahora las vamos a relacionar con las fases que establece el gobierno. Los anexos específicos para cada actividad, esto lo hemos estado trabajando con cada una de las actividades de acuerdo a los protocolos indicados por las federaciones deportivas de cada deporte. La mayoría de estos protocolos ya se encuentran aprobados por el Ministerio de Salud, gracias a que ya se ha iniciado la práctica deportiva en el ámbito, por ejemplo, del CENAR y en el ámbito del interior del país, inclusive en algunas grandes ciudades, como decía recién Fernando, que hemos intercambiado esta discusión con directores de deporte de varios clubes del interior. Y por último, los manuales de procedimiento, que en este momento están en pleno desarrollo, en lo que es la última etapa de la edición del protocolo. Le estamos haciendo algunos ajustes en relación a que las actividades deportivas, cada una de las federaciones ha presentado su protocolo, y el Ministerio de Salud en algunos casos, como por ejemplo este último ejemplo, que es el de la AFA, el Ministerio de Salud le ha hecho algunas modificaciones, con lo cual estamos haciendo los ajustes necesarios. Todo lo que tomamos de referencia para diseñar esto es las indicaciones del Ministerio de Salud, tanto de Nación como del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Secretaría de Deportes de la Nación y de la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad, y de todas estas referencias bibliográficas serían, que acá vale citar algunas, bueno, la mayoría son de las distintas federaciones. CLC, que es una empresa española que se dedica al asesoramiento de instituciones deportivas y tiene desarrollado muchos protocolos de actuación de muchas cosas, y por supuesto que hizo uno de donde emulamos la estructura, que es el índice que les mostré recién. El Consejo Superior del Deporte en España. ¿Por qué en España? Porque Europa, como todos sabemos, estuvo anticipado por varios meses en esta instancia en la que nosotros estamos ahora. Entonces, cuando empezamos a hacer este trabajo, tomamos de esa estructura y de ese valor referencial del Consejo Superior del Deporte de España muchos, pero muchos datos y muchas actuaciones. Por supuesto que vale aclarar que también tomamos cosas del protocolo de Vélez, que en esta oportunidad me gustaría decir que realmente es excelente el protocolo que desarrolló Vélez, muy sintético, muy específico, y de todas las federaciones que ven acá en esta placa. Bien, como les decía antes, tenemos un club muy grande, el club nuestro tiene casi 18 hectáreas, es enorme, pero tenemos una estructura administrativa y organizativa más pequeña, por supuesto, que la que tiene Vélez Sarsfield. La ventaja que tenemos es que tenemos muchas, muy grandes instalaciones y bien preparadas, tenemos un gran plantel docente y tenemos una comunidad del club, desde el aporte de los socios, muy pero muy comprometida en el funcionamiento cotidiano del club. Nosotros diseñamos 3 accesos para el predio. Normalmente se ingresa a nuestro club por el acceso que ven en el medio, que es el acceso verde. La idea es descentralizar ese acceso para que no se genere un cuello de botella, con lo cual tenemos diseñado una idea de la circulación, tanto de acceso como dentro de lo que es los movimientos dentro del predio, hacerlo por 3 circuitos separados e independientes, ¿sí? Donde no haya cruce entre las personas que van por cada circuito. El circuito número 1, que es el circuito que nosotros llamamos el rojo, que tiene su acceso por la avenida San Martín, lo que era antiguamente el acceso principal del club,
por ese acceso van a entrar estas actividades deportivas, que son béisbol, fútbol base liga, tenis, hockey césped, hockey patines, handball, cada uno con su sector sanitario asignado. Ahí sí pueden ver las flechas más transparentes, son las que indican los movimientos para acceder a esos sectores sanitarios. La idea también, por suerte tenemos varios sectores sanitarios y bien distribuidos en el predio, es que no haya cruces en la utilización de estos sectores sanitarios que están recomendados solamente para necesidades básicas y primarias, desaconsejados para otro tipo de cosas, inclusive para ser utilizados como vestuarios. Después, lo que es el circuito azul, que es el más grande, que distribuye a los deportistas y a las personas de estas actividades: básquet, gimnasia, pesas, vóley, handball, boxeo recreativo, boxeo profesional, fútbol, taekwondo, babi, tenis criollo y futsal. Cada uno también con su sector sanitario específicamente asignado. Y por último, lo que hoy es el acceso principal, la idea nuestra es que en este nuevo esquema sea solamente para ingreso. En realidad es un acceso que va a estar cerrado al público. Va a ser un acceso que va a ser para personal, para proveedores, para gestión administrativa, que va a desarrollarse solamente con turno. Aquella persona que tiene que hacer un trámite societario, un trámite administrativo, lo va a hacer por este acceso, y para visitantes. Bien, la relación de nuestras etapas o nuestras fases con las del gobierno de la ciudad, esto quiero aclarar que va a estar absolutamente ligado a las determinaciones que vaya haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que era del plan del gobierno de la ciudad, la etapa 1, nosotros nos encuentra la etapa 1 y 2 en fase 0, o sea, todavía en la parte con el club cerrado al público y en preparación. En la etapa 4 del gobierno de la ciudad, que en principio estaría prevista a partir de la semana del 24 de agosto, nosotros iniciaríamos, de no mediar nada extraño, o intentaríamos iniciar la fase 1 y 2, que ya es apertura por sector de uso, pero con los sábados y domingos todavía cerrado. Y lo que sería la etapa 6, sería nuestra fase 3 y 4, en la última, donde sería una apertura total, pero limitada, en esta nueva normalidad, ¿sí? Por lo menos hasta que aparezca la vacuna. Ya con todo el club en funcionamiento, pero en absoluto uso del nuevo protocolo y las nuevas reglas y normas de cosas. Bien. Esto es de acuerdo a los circuitos, nuevamente. La idea no es abrir permanentemente esos 3 circuitos, sería muy, muy costoso y muy arriesgado en términos del protocolo. La idea es abrirlo, como decíamos antes, sectorizados por franjas horarias y no todos a la vez. De esa manera, con más o menos los mismos recursos que hoy utilizamos para acceder al predio, podríamos sostener este esquema de circulación que se les presenté antes. Más o menos es lo que hoy tenemos de personal asignado, y en esta nueva instancia necesitaríamos para el circuito rojo personal de seguridad y personal de control de accesos 5 veces a la semana por 5 horas, lo mismo con el circuito azul, con un poquito más de amplitud en la apertura, en vez de 5 horas son 3 horas a la mañana y 5 horas a la tarde, y el circuito verde con un personal de seguridad fijo, ya que es la puerta de acceso principal del club. Ese tiene un personal de seguridad a las 24 horas, pero con un control de estacionamiento durante 5 horas nada más, que sería el momento en que viene la gente a hacer gestiones administrativas, o vienen los proveedores, etcétera, etcétera. Bien, un poquito de esto es de la forma en que nosotros trasladamos los conceptos que presenté al principio, y la gente que ha estado trabajando en esto ha sido dentro de lo que es la estructura del club, por supuesto a la cabeza nuestro gurú médico, que es el doctor Claudio Croci, nuestro director médico, el órgano fiduciario, el comité asesor honorario, y desde la parte operativa-técnica del departamento de deportes, intendencia, mi colega el profesor Pedro Pascuale, Héctor Herrera, el intendente, el contador Martín Real, que es el jefe de administración, y el jefe de seguridad, que es el comisario Rolando Balanza. Bien, para mí nada más. Me encantaría que Claudio Croci, nuestro director médico, dé alguna apreciación. Les dejo acá mi contacto, como para que si tienen alguna duda, alguna consulta, o lo que sea que podamos ayudar desde acá del Club Comunicaciones a todos los clubes, estamos a disposición. Muchas gracias a todos
y buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Gustavo. Bueno, yo soy Claudio Croci, el director médico del Club Comunicaciones. Primero, agradecer a las autoridades de la Subsecretaría de Deportes por permitirnos participar como institución en esta capacitación con profesores e instituciones colegas. Una alegría verte a vos, Diego, que trabajamos muchas veces en Copa Davis y en el polo argentino. Y bueno, simple, cortito, porque sé que tienen que seguir otras charlas y ya Gustavo se explayó en lo que estuvimos realizando y trabajando en nuestra institución. Lamentablemente esta pandemia nos sorprendió un poco a todos, no solo a nosotros como país, sino al mundo. Y la normalidad que teníamos hasta enero, febrero, a partir de ahora es totalmente diferente. El único tratamiento que hay para esta pandemia en este momento son los cuidados personales, la higiene personal, el distanciamiento social y la educación de nuestra masa societaria y de nuestros deportistas federados en lo que respecta a la utilización de estos protocolos que elaboramos, que son protocolos sencillos, simples, que nosotros también, como dijo el doctor Torrengo, director médico de nuestra institución amiga del Club Vélez Sarsfield, y así el licenciado San José, hasta que no aparezca una vacuna, no hay solución para esta pandemia, entonces vamos a tener que empezar a convivir con ella. Coincido totalmente en hablar con nuestros profesores que van a actuar como agentes de salud, a los cuales tenemos que instruir, y también al educar a nuestra masa societaria, como nos pasó también a nosotros en los hospitales, que de entrada el médico no estaba acostumbrado a atender con barbijo, máscara, escafandra, todos los elementos para realizar los hisopados y las atenciones médicas que realizamos, pero uno se acostumbra, se educa y lo hace. Lamentablemente, esta pandemia mata gente. Entonces, tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos. No nos tenemos que asustar, pero sí nos debemos ocupar. Vimos dos ejemplos de dos protocolos que coinciden, son muy similares unos con otros. En algunos deportes federados vamos a tener también la colaboración, como dijo el director médico de Vélez, de la utilización de los distintos tipos de test. Coincido totalmente con la utilización del PCR, que es el que menos margen de error nos otorga, pero todo lo que se utilice y sirva para la prevención y para el cuidado de nuestros deportistas es bienvenido. Así que bueno, como dije recién, ocupémonos, no nos asustemos y tratemos que esta situación pase lo más rápido posible. Y yo sé que todos nos vamos a ir adaptando. Les vuelvo a agradecer a todos y bueno, y quedo para cualquier consulta o cualquier pregunta que quiera realizar. Gracias por dejarme participar. Bueno, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Gustavo. Hay algunas consultas en cuanto a los natatorios, que después al final las vamos a responder. Vamos a hacer algún comentario con respecto a la utilización de las piletas. Para hacer un cierre, no un cierre, pero para resumir y bajar a tierra un poco los dos protocolos que vimos de dos instituciones grandes, lo que podemos ver es que las dos instituciones tienen mucho trabajo, mucha cabeza puesta en el armado del protocolo. Y es posible bajarlo a tierra para cualquier institución, adaptado a los recursos que cada institución tenga. No es necesario grandes inversiones de dinero, no es necesario tener una cabina sanitizante. Es importante, sí, ponerle cabeza, ver cuáles son las instalaciones con las que cada uno cuenta y diseñar las actividades con distanciamiento deportivo. Esas son las dos consignas que tienen que tener para poder pensar un protocolo. Pensar las instalaciones y en función de las instalaciones diseñar las actividades con distanciamiento deportivo. Así que un poco como cierre y para que a lo mejor los clubes que tienen menos recursos no se asusten y puedan bajar a tierra un poco todos los conceptos que se vieron hasta ahora. Ahora vamos a seguir con la última charla que
que la va a dar Romina Puglia, que es la directora del Departamento de Iniciación Deportiva de la Asociación Argentina de Tenis, y nos va a mostrar el protocolo de la Asociación Argentina de Tenis y cómo fue la vuelta al tenis en las provincias, que ya hay 20 provincias que se está jugando. Hola Romy, buenas noches. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos los que están escuchando en Zoom, en Facebook. Desde la Asociación Argentina de Tenis, desde un primer momento en marzo, cuando se comunicó el cese de las actividades y esta situación de COVID, realmente se trabaja en equipo y pensaba recién cuando hablaban de estos dos clubes, que es una institución madre que baja trata de colaborar con este protocolo para que todas las federaciones locales del país lo puedan aplicar en sus clubes, y para que los clubes de Capital y del AMBA también puedan desde acá armar sus propios protocolos y lo que bien contaban ustedes, cómo iba a ser cada uno de los procedimientos, tanto para los jugadores como para los trabajadores y trabajadoras del club. Para empezar a contarles bien de qué se trata este protocolo, desde que se comunica el 20 de marzo, el decreto, el aislamiento social preventivo y obligatorio, las actividades del tenis quedaron completamente inactivas, no solamente cuando pensamos en que cierra un club, eran las instalaciones, muchos profesores, profesoras, los jugadores, tanto de rendimiento como los jugadores de participación, socias de los clubes. Generalmente la masa de jugadores y jugadoras de tenis son adultos y adultos mayores, como también los niños y niñas, y también la industria del tenis, que es muy grande. A partir de esto, rápidamente el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, tras el trabajo de todo el equipo, del Departamento de Ciencias, del Departamento de Capacitación, Iniciación, Prensa, Comunicación, y el director ejecutivo, Martín Basallo, también con el Departamento de Comunicación de la Asociación, empezó a trabajar en este protocolo que tuviera que ver con cada uno de estos personajes que antes hablábamos, que formamos parte del tenis, y que lograra demostrar que es un deporte seguro y que con responsabilidad podíamos volver a la práctica. Así que el 26 de abril se presenta el protocolo, el presidente lo presenta en el Ministerio de Deporte y Turismo, pensando en esto, de que entendemos el resguardo de las normas y medidas que tutelen en forma adecuada la salud. Ya bien hablaron antes el tema de la salud y de lo importante que es la actividad física, que hoy no se está pudiendo desarrollar. La integridad de los trabajadores y trabajadoras del deporte, cuando el retorno sea posible, que esperemos que sea pronto, que lo que dijo antes también ahí Fernando, de que nos hemos convertido todos en agentes sanitarios, pero también que nosotros, que somos los profes, los agentes sanitarios, estemos también protegidos y con una integridad en la salud. El cumplimiento de las condiciones de higiene y de seguridad en el trabajo, la comprensión de las medidas para prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos que conlleve el inicio de la actividad, tanto para el que la practica, como para el que la enseña, como para cada una de los trabajadores del club, y la protección de los usuarios de la práctica deportiva, todo el que se acerque a practicar nuestro deporte. Bueno, este camino fue largo, y a medida que van dando noticias, o que sabemos que es súper cambiante la situación de COVID, fueron pasando sucesos o eventos que hizo que este protocolo tuviera reformas, anexos y demás. Primero, el protocolo fue el 26 de abril, a partir de ahí, el 10 de mayo, inicia la práctica en Corrientes, fue la primera provincia que pudo iniciar las prácticas, la Federación Correntina. El 4 de junio se actualiza este protocolo con el Ministerio de Salud. El 8, ya La Pampa y 19 de 23 provincias de ese mes podían jugar tenis.
siguiendo las pautas y las normas del protocolo también. Y por último, el 24 de junio hay una actualización del protocolo donde se agrega el anexo de escuelas de tenis, de prevención de lesiones y de Genios, que es nuestro tenis infantil. La última modificación ha sido esta semana, agregando también el concepto de clubes de práctica de cercanía en la provincia de Buenos Aires. Bueno, para contarles las características principales que tiene este protocolo, primero, también antes explicaron el respeto de la distancia social, la diferencia que tiene con la distancia deportiva. El juego del tenis respeta naturalmente esta distancia, se juega en una superficie de 260 metros cuadrados, por lo tanto, en un juego, en la modalidad de singles, esta distancia se respeta naturalmente. No hay contacto entre los jugadores, es un ámbito generalmente abierto. En el sur tenemos muchas canchas que son cerradas, pero generalmente la mayoría del tenis se practica abierto. No hay roce ni choque de raquetas, ni nada por el estilo. Y sobre todo también se puede evitar fácilmente el aglomeramiento de gente porque no es necesario el público presente para realizar la actividad. Bueno, los beneficios del tenis para la salud, que antes esto también va muy de la mano con la actividad física, que mejora la actividad física, el nivel de condición y aptitud física, el aumento de la masa muscular, mejora el perfil lipídico, la intensidad del ejercicio durante el juego cumple con las recomendaciones de ejercicio, aumenta la densidad mineral ósea de los miembros superiores, inferiores y columna lumbar, mejora el condicionamiento general, dando agilidad y mejorando el equilibrio, requiere disciplina, construye buenos valores, fortalece la personalidad y forja el carácter, y las habilidades sociales que se desarrollan en la cancha de tenis repercuten de manera positiva en la vida. Esto fue desarrollado ahí por el licenciado Diego Rivas y Alejandra Gince, que lo tenemos presente, pero más allá de poder leerle esto, lo importante es que es un protocolo integral, que trata de demostrar y justifica de buena manera que es necesaria la práctica deportiva en estos momentos y que sobre todo es un deporte seguro que se puede realizar. La distancia social, lo que les explicábamos antes, el respeto de los 2 metros con barbijo antes y después de la práctica deportiva, y que entre los jugadores constantemente hay 15 metros de distancia en el juego. Sobre los trabajadores y trabajadoras, nuestros famosos y queridos cancheros, o la gente que trabaja en el club, se recomienda que desinfecten y que generen también manuales de procedimiento en la desinfección de este tipo de materiales como el rolo, las puertas y todo la lona o todos los materiales de uso cotidianos en la cancha de tenis. Sabemos que entre turno y turno la cancha de tenis es repasada para que quede lisa por lo general. Entonces los cancheros tienen un rol muy activo en la práctica. La clase de tenis es esencial, no solamente la práctica social o recreativa es importante, sino esta clase de tenis con el profe, que estimamos un tiempo de 60 minutos, teniendo en cuenta lo que hablábamos antes, que después de jugar se pasa la lona o tiene arreglos la cancha para el próximo turno de juego, entonces que la clase sea de 60 minutos con 45 minutos de juego propio o tiempo activo y 15 minutos que se pueden llenar de los utensilios utilizados. El horario, un horario de apertura y de cierre para cada institución. Muchos de los lugares que ya volvieron tienen un horario de apertura a las 9 de la mañana y a las 19 horas el cierre o a las 21, como también la distribución horaria de la práctica por turnos para que evitar el aglomeramiento de gente o la espera. El equipamiento deportivo, que se recomienda el ingreso con la menor cantidad de materiales posibles,
y que previamente se identifique la zona donde los jugadores van a dejar esos materiales, la mochila, la raqueta, no estar con 3 bolsos, sino simplemente lo que vamos a usar, y en las sillas de espera que estén identificados dónde tienen que dejar los materiales los jugadores. Las pelotas, se recomienda limitar el uso de pelotas, que cada club limite la cantidad de pelotas con la que se puede dar esta clase esencial, y sobre todo también identificar las pelotas de cada jugador. Y la práctica entre 2 jugadores en la modalidad de single, con 6 pelotas nuevas o desinfectadas entre turno y turno, y también el ingreso a la cancha de un jugador por vez, sobre todo respetar esta distancia social antes y después de la práctica, y respetar la distancia deportiva durante. Con profesor, se recomiendan las clases individuales, el profesor más un alumno, o las clases grupales del profesor con 2 alumnos. Siempre el profesor, como antes explicaban, perdón, también a más distancia que la que recomendamos normalmente deportiva. Normalmente recomendamos que haya una distancia deportiva de 5 a 6 metros, mientras recomendamos que la distancia del profesor en actividad sea de 6 a 8 metros. Bueno, esto para las instituciones creo que es sumamente importante, y que todos en los protocolos anteriores también se nombró la capacitación a los docentes sobre los cuidados y normas de prevención, la presencia del profesional de salud idóneo para evaluar las normas de cuidado e higiene, que cada club o federación confeccione, implemente y dé estricto cumplimiento al protocolo de tenis esencial, y porque este protocolo de la asociación tiene una idea meramente orientativa para que cada federación o cada club dé una característica especial por sus propias virtudes y complicaciones. El mismo deberá garantizar la seguridad y la salud de todos los actores involucrados en la vida social y deportiva del club. Me está molestando el cuadrito este. La señalización e información, la asociación adjunta en un anexo las láminas de información general. Tenemos un anexo donde están todas las láminas y la señalética para que los clubes puedan descargarla y aplicarla en todos sus clubes. Y recomendamos que todos los clubes pongan en un lugar visible esta señalética para que todos los jugadores o los que practican la actividad o los mismos trabajadores tengan siempre presente estas normas. Bueno, ahí sobre la exhibición, que recomendamos la exhibición de esta señalética. Los anexos de los que le hablábamos son los de tenis adaptado, sobre la higiene de las ruedas antes del ingreso a la cancha. El anexo 2 es el informe técnico del Ministerio de Salud de la Nación. Luego de que fue avanzando la pandemia, fuimos anexando cada una de las consideraciones del Ministerio de la Salud de la Nación. El anexo 3 es de escuela de tenis, de niños, niñas y adolescentes, donde nos parece muy importante tener en cuenta que los niños se recomienda la Organización Mundial de la Salud que cada niño o niña haga 60 minutos de actividad física diaria, y claramente hoy estamos incumpliendo ese tiempo. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas advierte sobre el efecto físico, emocional, psicológico que trae esta pandemia en la inactividad de los chicos, y la asociación se adhiere también a la lucha contra el sedentarismo del Ministerio de la Salud de la Nación. Entonces, por esto creemos también importante que se incorpore de nuevo la actividad en los chicos. El anexo número 4 es de prevención de lesiones, teniendo en cuenta el regreso a la actividad. La señalética tienen 20 puntos del protocolo para que se puedan descargar y exhibir en cada uno de los espacios del club.
el anexo Gen 10 del programa Genios, donde está el protocolo para la enseñanza de los chicos menores de 10 años, con las canchas adaptadas y el material adecuado. Y el anexo número 7, el que les contaba antes, de Provincia de Buenos Aires. Para mantener a los chicos en movimiento y para poder difundir el trabajo de los clubes y de las federaciones y escuelas de tenis, creamos este programa donde, aprovechando que están todos los clubes acá, los invitamos a participar. Todos los domingos mostramos y tratamos de fortalecer la actividad de los clubes en este contexto de pandemia. Bueno, el protocolo de Genios habla de lo mismo, pero adaptado a las canchas reglamentarias para menores de 10 años. A una cancha de 11 metros, a una cancha de 18 metros por 7 y a la cancha regular. El protocolo está dividido en antes de la clase, lo que debería suceder antes de la clase, durante la clase, en la bienvenida a los chicos, donde sabemos que el día que podamos retornar con los niños, todos tenemos un proceso de adaptación, porque esta situación también tiene mucho que ver con el vínculo. Ya no vamos a poder abrazar a un chico para su cumpleaños, tenemos que reeducar a todos los chicos en esto, van a haber juegos prohibidos, no podemos jugar más a la mancha, no podemos hacer juegos técnicos o ejercicios que antes hacíamos, hoy tenemos que tenerlos muy en cuenta. El durante la clase, la activación, el desarrollo y ejemplos de lo que podemos hacer a modo general, y esta sería la estructura, por ejemplo, de Genios, pero el manual estructural. Luego va a salir un manual didáctico. Los 20 puntos del protocolo que hablábamos antes, de la señalética: respetar las normas de las autoridades. La Asociación Argentina de Tenis respeta y también promueve el respeto a cada una de las decisiones de las autoridades nacionales, de la Ciudad de Buenos Aires y de cada una de las provincias. Consultar el protocolo del club en todo momento, que los que van a practicar el deporte o a jugar de manera recreativa conozcan el protocolo del club a donde van a realizar la práctica. Llegar cambiado al club y con el tiempo justo para que no suceda el aglomeramiento. Mantener la distancia de 2 metros con las personas, antes, durante y después de la práctica. Usar la mascarilla hasta el momento de entrar a la cancha. Recomendamos que antes y después de la práctica se use la mascarilla, el durante no es necesario. Lavar y desinfectar tus manos antes, durante y después del club, de jugar. Estaba pensando que en el protocolo se recomienda que el baño esté abierto, no así las duchas, ¿sí? Y que casi todas las canillas, o todas, estén cerradas también. Entonces es importante el kit de higiene, que también antes nombraban en este punto, que cada jugador tenga su kit de higiene. No tocar las puertas de acceso a las canchas. Acá en el protocolo también se le recomienda a los clubes evitar las manijillas de las puertas. Lleva tu botella y toalla, no compartas. Es importante que cada jugador tenga su bolso armado con su agua, con su toalla, con su protector solar, porque es difícil prestarse como hacíamos antes. Limpia tu raqueta y el equipo de juego antes y después de jugar. No te toques las caras con las manos. Usa pañuelos desechables al estornudar o escupir. Es importante que cada cancha tenga un cesto de basura. Cubrí tu boca al estornudar con el codo. Jugá con pelotas nuevas o desinfectadas. Pocas pelotas marcadas con algún tipo de marca de cada jugador o que estén desinfectadas antes del turno. Usar la raqueta y tu pie para recoger la pelota y enviársela al adversario. No tomar la pelota con la mano. Cruzar la cancha por el lado opuesto de tu adversario, o también recomendamos no hacer los cambios de lado,
que comúnmente haríamos por las reglas del tenis. Evitar el saludo final, ese saludo final, cambiarlo por algún choque de raqueta o simplemente un saludo cordial utilizando la palabra. No usar las duchas ni vestuarios del club, ni bien termina la práctica, irse del lugar después de jugar. Hacer tu reserva de cancha de forma online o telefónica. Recomendamos que los clubes tengan alguna forma de conexión telefónica u online para ordenar los turnos y que no haya contacto con ningún administrativo del club. Ante cualquier síntoma de potencial COVID-19, comunícate con la autoridad competente. Como en todas las instituciones previas, recomendamos la firma de la responsabilidad o del deslinde de responsabilidad, y sobre todo también hacernos cargo y ser responsables todos los que practicamos el deporte de si nos sentimos mal, si tenemos fiebre o cualquier tipo de síntoma, no asistir o no llevar a un chico a la práctica si uno de la familia tiene algún tipo de síntoma o algún cercano. Bueno, ¿cómo es el panorama actual del tenis? En realidad esto se ha ido moviendo muchísimo. Tenemos a San Luis, por ejemplo, que la práctica deportiva y la competencia ya está completamente habilitada. Mendoza, Catamarca, lo mismo, solamente que la competencia no. La Pampa, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Córdoba habilitó y después tuvo retrocesos por contagio, no de tenis específicamente, pero retrocedió la práctica deportiva del tenis. Misiones, Salta, Tucumán, San Juan, se juega al tenis, pero tiene una reapertura mucho más progresiva, con menos gente por cancha, y de a poquito van abriendo la práctica. Santa Fe, son 2 alumnos con profesor. Comenzaron para mayores de 12 años. Entre Ríos, La Rioja lo que hace también es distribuir los turnos por la terminación del DNI. Chaco tiene parcialmente abierto, muchas localidades de Chaco no están abiertas, sabemos que la situación de Chaco es compleja, y reabrieron, cerraron y volvieron a reabrir en Río Negro, Chubut y Neuquén, utilizando mucho este protocolo, y cada federación adaptó a su realidad cada una de las normas. Tenía el video, pero no sé si se les va a trabar, a ver si se ve. Tenemos otro ejemplo de Buenos Aires.
A ver. Bien, esos son 2 ejemplos de clubes que hicieron video, uno en Chubut, otro en Buenos Aires, y el video de la asociación del protocolo, que la semana próxima seguramente ya estará disponible para todos los clubes que puedan hacer uso de él. Este es el retorno de la actividad del deporte en la Asociación Argentina de Tenis. Muy bien. Gracias, Romy. Bueno, por un tema ya de tiempo y de extensión de la jornada, nos vamos a quedar sin tiempo para responder más preguntas. Yo solamente quería hacer un comentario cortito en cuanto a los natatorios, a la utilización de los natatorios, que se le debe dar, por lo menos hasta lo que sabemos hoy, se le debe dar el mismo tratamiento que a cualquier otra disciplina o a cualquier otro gimnasio o a cualquier otra actividad deportiva. El mismo tratamiento en cuanto a normas de higiene, de prevención, de cuidados y de distanciamiento deportivo. O sea, por lo que sabemos hasta hoy, el tratamiento de la pileta no requiere de algo especial fuera de lo que se hace hasta ahora en cuanto a mantenimiento del agua y de las instalaciones. Y para terminar, decir que hemos visto protocolos de grandes instituciones, de instituciones que tienen mucho recurso humano y grandes equipos de trabajo. Decirles que la Subsecretaría de Deporte de la ciudad hizo un protocolo que lo están viendo en salud de ciudad y salud de nación, y que apenas esté aprobado va a estar a disposición de todos los clubes para que lo tengan como consulta. Y para terminar, agradecerles a todos, los participantes, los disertantes. Fue una jornada, creo que muy enriquecedora. Decirles también que estamos a disposición para cualquier consulta o para cualquier inquietud. Así que muchas gracias a todos, los despido y buenas noches.